Muy buenas a todos, damas, caballeros y ficha técnica, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más. Aquí ha estado la ficha técnica haciendo su aparición. ¿Por qué? Porque sabe que la última vez la pusimos muy tarde y dijo que quiero salir, hombre. Bienvenidos a todos a este ciclo de películas que van en complemento, como ya sabéis, a nuestro ciclo de subgéneros. En este caso, esta semana estamos tocando el realismo mágico, que hoy os traemos un clásico de Woody Allen, que es La Rosa Púrpura del Cairo. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, son las cosas del directo, chavales, es lo que hay, es lo que hay. Y no vamos a volver a grabar todo esto por esto, así que así empezáis echándose unas risas. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí. Si no habéis visto el anterior vídeo, no digo que lo veáis ahora, pero el que hablábamos sobre el realismo mágico, pero luego le echéis un ojo para que luego nos digáis si estáis o no estáis de acuerdo en que esta película, con todas las controversias que pueda traer, es o no es realismo mágico. Ahora sí la vamos a poner por aquí para que la tengáis más clara. Eso es, eso es. Vamos a hablar de La Rosa Púrpura del Cairo, película de Woody Allen de 1985, que es un año fantástico y maravilloso para nacer. Así que, guay. No nos vamos de los 80, es así. O sea, da igual el ciclo que hagamos. No conseguimos irnos de los 80 y 90. Llevamos 3 películas, las 3 de los 80. Pero bueno. Es verdad, para un ciclo que intentamos evadirnos, no pudimos completarlo, que fue el de última década. Padre mía. Es verdad. Bueno, Todos andan. en Pero fin. el directo de este domingo, cuidado. Cuidado el directo de este domingo. Si estás viendo esto el viernes, cuidado que este domingo vamos a hablar de la última década. En fin, vamos allá. Ya tenéis aquí la ficha técnica para que veáis. Así que, pues si queréis prestarle atención, ya sabéis que le dais al pause, porque además nosotros ya nos vamos directamente a la zona de columnas. Nos vamos a ir a la zona de columnas. Bueno, primero si quieres, digo la planta. Si te parece bien. Vale, cierto, sí, madre mía. Efectivamente, vale. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Venimos que lo damos todo. Bien, el realismo mágico es así, nos trastoca las neuronas y las ideas. Venga, pues voy con mi planta. Vamos allá, como siempre. Amor al cine. Eso es lo que esta cinta rezuma por los 4 costados. Un amor que hace que Cecilia busque en esta sala de cine la escapatoria de una realidad en decadencia. Un amor que hace que los personajes de ficción se fundan con el mundo real y lo plaguen de guiños y homenajes al séptimo arte. Un amor del señor Allen a las comedias del cine clásico, al medio que le vio crecer como director y como guionista, y todo con ese guiño al espectador que contempla embobado como el cine, todo el cine, ese cine, nos hace soñar despiertos. Coge tus palomitas y prepárate para ver una de las historias y una de las ideas más locas, geniales que se han llevado a la pantalla y más allá de la pantalla, al otro lado, quizá en tu propio salón. Efectivamente, así es. Es para muy amantes del cine, está claro, y Woody Allen, desde luego, ha demostrado en varias ocasiones que lo es, no solo porque dirige, sino porque realmente fue un enamorado del cine. Seguramente es lo que le llevó a dirigir. Y ahora sí, vamos a dar paso a estas columnas que, como la ficha técnica, querían irrumpir aquí violentamente, cortando la gran literatura de mi querido compañero Álvaro. Así pues, en las columnas voy a empezar yo, y ya que estamos haciendo una introducción y hemos hecho una planta tan de cine, pues cómo no vamos a dejar de lado el cine. Evidentemente, el cine en esta película tiene un elemento fundamental. Creo que el homenaje que le hace Woody Allen es claro, pero es que además vertebra bastante la película, porque su presencia se mantiene un poquito más allá de proponer el elemento mágico, que aquí es donde, antes de que ocurra, vamos a ver a la protagonista acudiendo al cine como este medio de refugio para ella, la realidad que luego quizás comentaremos un poquito más, ¿vale? Y desde mi perspectiva, esto es un análisis subjetivo, como ya sabéis, como siempre que he hecho yo, creo que lo aprovecha con 3 intenciones muy claras el señor Woody Allen. El elemento del cine hablo, para recordaros. Por un lado, lo que os comentaba, la fascinación por el cine clásico, ¿vale? Es un recinto mágico donde huir a mundos artificiales que nos alejan un poquito de los problemas de la realidad. Por otro lado, para aprovechar y criticar diferentes elementos dentro de la propia industria del cine, que siempre Allen deja algún huequito para la crítica y en este caso también tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Pues, por ejemplo, el abogado pendiente solo de los juicios, el productor mirando solo el tipo de costes o el ego y la superficialidad hasta el punto que llega de algunos actores o de los propios personajes, incluso, ¿no? Que, bueno, pues hace una especie de parodia maniquea con todo esto. Y, sobre todo, la tercera intención que yo encuentro en esta película en la que Allen usa el cine es esa oportunidad
de demostrar el contraste entre el lenguaje dentro de la película, que esto lo desarrollaré un poquito en otro apartado, ¿vale? Y el lenguaje que él desarrolla como director fuera de esa película, de la película que estamos viendo aquí en esta pantalla. Pues era una columna mía, era la segunda columna mía, yo sabía ya que íbamos a coincidir mucho, así que nada, repasar un poco lo que es que prácticamente la foto también es muy Seguimos parecida. en el cine. Yo me he ido a RKO, me he ido a Orson Welles, pero seguimos en el cine y yo lo he visto, yo he añadido uno más, aparte de los que tú has dicho que es ese mundo real, es decir, la sala física real de cine, que es ese reducto de paz para Cecilia que I am Heaven, como acaba la película con esa canción, ¿vale? Estoy en el cielo. El cine también como puerta entre la realidad y la magia, que es donde se cuela aquí el realismo mágico, con ese mundo aparte, que es un poco Toy Story, en el sentido de que los personajes tienen vida propia, aunque se afanen en repetir el guión, realmente tienen vida propia, al menos se afanan en repetir el guión, al menos cuando todo el mundo mira, cuando no mira o cuando sucede algo, ya cada uno va por libre. Como ha dicho David, y aquí sí que no me voy a repetir, como crítica al Star System de Hollywood de aquella época, de los años 30, años 40, y por otro lado también el cine del propio Allen, porque parece que en algunos casos como si apareciese una y otra vez referencias a todas esas veces, aunque sean luego películas posteriores, en el que Woody Allen ha jugado con este metalenguaje. No es la primera vez, yo qué sé, Annie Hall o cualquier otra película en la que el cine o el metalenguaje dentro de sus películas tiene un exponente importante. El cine dentro del cine, que es algo muy propio del realismo mágico y que ya dijimos en el anterior vídeo, creemos que Woody Allen es realmente el exponente, digamos, más continuado y más conocido de adaptar un poco este género que surge en la literatura y ponerlo en el cine sin pasarse, porque ya entonces ya estaríamos en otro género como dijimos en el anterior vídeo. Así que poco más que añadir. Pues vamos a lo que sería la tercera, mi segunda columna, y a ver si coincidimos también en esta o no. Bueno, pues en esta quiero hablaros de Mia Farrow. ¿Vale? Mia Farrow, ya sabes que obviamente las mujeres de Allen son muy importantes en la filmografía de Allen. Esto es como Tim Burton, ¿vale? Tiene el mismo cliché con las parejas que va teniendo. Lo que pasa es que yo creo que las exalta aún más. Creo que Mia Farrow es lo que hace que, o por lo menos a mí, esto es una perspectiva muy personal, que se asiente más dentro del realismo mágico en esta locura mental que nos ha supuesto esta película a la hora de enmarcarla en un sitio u otro. ¿Por qué? Porque creo que el arco emocional que tiene el personaje es mucho más importante para Allen que lo que supone el hecho mágico en sí. El hecho de que el personaje del explorador se nos salga de la pantalla, el personaje de Jeff Daniels. El trabajo de Farrow además encaja mucho dentro de este tratamiento que os digo de personajes femeninos a los que Allen está acostumbrado, que además yo creo que le pareció siempre muy interesante desde las primeras películas. Quizás a finales de los 90, a principios de los 2000 empezó a variar un poco eso, pero no dejan de tener unos rasgos comunes. Por ejemplo, y por eso os quería traer aquí esta foto, son mujeres que no terminan un poco de encajar en esta realidad que tienen, ¿vale? Tienen como una apariencia frágil, como muy desgarbada, hasta cierto punto sienten una cierta angustia vital por todo lo que están viviendo y también, de todas maneras, decide esta mujer, este personaje, buscar un cambio en su vida, que le acerque un poco más a esos deseos que siempre ha tenido. Para mostrar todo esto, es verdad que Allen siempre se ha valido de construirles un desarrollo, un arco a través de sus relaciones sentimentales. En la mayor parte de las películas sucede así y esta no es una excepción, ¿vale? Además, volviendo ya un poco a la realidad de Mia Farrow, del personaje de Cecilia en esta película, nos pone un elemento que nos hace empatizar muchísimo con ella, claramente, y que no es otro, bueno, aparte de la impresionante presencia que tiene esta mujer y lo que supone también el hecho de que nos enmarca muy claro, ¿no? Los años. Estamos hablando de la Gran Depresión, estamos hablando de los años 30, después del crack del 29. Tiene una presencia y un gesto. Este gesto que le vamos a ver, además, bueno, no es un primer plano, pero casi, ¿no? Sería un plano medio, en este caso, pero este plano se va a repetir muchísimo durante la película, pero además hace que genere cierta empatía con el espectador por la situación que le plantea. Esta situación que, además, en aquel año, en el 85, quizás, estaba empezando a verse en el cine el hecho de presentar los actos de dominación o de maltrato por parte de la pareja masculina como una denuncia, otra crítica más,
que utiliza Allen y que hace que el espectador vaya de la mano con ella. O sea, ya no solo por el arco que vive, sino por los sucesos emocionales que le suponen. Y aparte, obviamente, Mia Farrow es el elemento o es el personaje al que le sucede lo mágico. Es a ella al que le pasa y no a otra. Entonces, la magia del cine, el hecho de que de repente salga este señor de la pantalla y se quede prendado, es porque se queda prendado de ella. Es el elemento que hace que suceda, que hace al personaje Jeff Daniels decir, uy, me enamoro de ti, voy a por ti. Y sale de la pantalla y va por ella, ¿no? Luego, además, para finalizar, decir que la resolución del conflicto de ella ya no es tanto lo que decía un poco Álvaro antes, ¿vale? En la planta. No es cómo acaba la magia, sino las consecuencias emocionales para la protagonista, ¿vale? Que trabaja el tránsito, y aquí ya voy a hablar de lo meramente interpretativo para cerrar, de una forma fantástica. O sea, de dónde nace el personaje, a dónde termina, que puede parecer que no es un punto tan distinto, opinado cuando veáis la película, por lo que nos plantea, por ese cierre que es un poco circular, en realidad, le permite al personaje hacer un tránsito entre diferentes conflictos, emociones, deseos, esperanzas, anhelos, y luego lo que pasa con ellos, ¿no? Que a mí me parece que Mia Farrow lo lleva muy bien a la pantalla. David se ha propuesto que hoy yo hable poco. Si lo sé, te la quito yo antes. Sí, ¿no? Mi columna es Mia Farrow, mi segunda columna. Voy a ver qué puedo añadir que sea interesante. Por supuesto, protagonista indiscutible y además está llamada a despertar la empatía del espectador, que es eso también que decía David, que no solamente se le enganche con la magia, sino le enganche con el espectador. De todo lo que has dicho, solo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, pero voy a hablar después. Entonces, vale, no voy a decir nada más. Lo que más me gusta del personaje, que tanto Mia Farrow como Woody Allen construyen un personaje que consigue moverse por un montón de situaciones, emociones, incluso géneros, de una manera magistral en apenas, no llega ni a 90 minutos. O sea, vemos cómo se mueve por la comedia, por el melodrama, por el drama, por lo superficial, por lo profundo, lo más cándido, lo más mental, lo más sentimental. Es decir, es un personaje que tiene un montón de matices y un montón de aristas que hacen que tenga el peso en sus hombros de toda la historia de una manera ejemplar y, por cierto, como decía David, aguantando unos primeros planos, que ojito con los primeros planos de la señora Mia Farrow, ¿eh? Sí, sí. Yo esto se lo he visto a Meryl Streep y a no mucha gente más. Ojito con Mia Farrow. También me ha recordado algunos momentos a Diane Keaton, que también es otra de las musas de Allen, pero cuidadito con eso. Creo que eran dos columnas tan evidentes que en este caso tampoco he querido, sabía que en alguno íbamos a coincidir, pero no he querido irme a otro sitio porque es que en este caso creo que son evidentes. Así que, bueno, pasamos a lo siguiente y ahora a ver si te lo quito yo. Vale, pues entonces, como vas a empezar a hablar tú de las vidrieras, de nuestros aspectos visuales, dale caña. Y si no, pues te diré yo el que me calle. Vale, bueno, pues en cuanto a las vidrieras, ¿de qué va a hablar Álvaro de las vidrieras? Del color. Va a hablar del color. Ya es vale. Especialista en color, Álvaro. Sí, voy a montar una tienda de pintores o algo porque Álvaro, especialista en color, ¿vale? Bueno, os pongo esta imagen que es la que había puesto antes, os podría poner esta, os podría poner incluso esta, pero venga, voy a empezar con una imagen diferente, esta. ¿Por qué? Porque en todas las imágenes creo que veis clarísimo que el color dominante en todas estas imágenes y en toda la película, en el 90% de la película, es este color marrón, es este color, en algunos casos más sepia, más pastel, ¿no? Más anaranjado. También utilizando este verde pastel que vemos aquí, que luego lo va a utilizar en otros, vais a ver otras imágenes que os he traído, ¿vale? ¿Por qué? Pues para mí, claramente, en primer lugar, porque contextualizan una época, que lo decíamos, muy importante en el realismo mágico, contextualizar en una época, y por otro lado, porque creo que también da una emoción a todo lo que está sucediendo. Es decir, creo que la vida del personaje de Mia Farrow y el mundo en el que vive, el mundo primario, es gris. Es gris en el sentido de es muy apagado, es muy decadente, es muy... Coño, ¿veis esta imagen? Vamos, es que es todo gris. Incluso el personaje de Jeff Daniels es gris, o sea, es marrón, perdón. Que estoy con marrón, gris es marrón. Ahora, que claro. Es marrón. El personaje de
Tom, que se llama, coño, que se me haya olvidado. El personaje de Tom viste de marrón. Entonces, todo es un poco en ese color, todo el vestuario que lleva Mia Farrow. En estas partes también, incluso cuando nos salimos un poco de la vida de Mia Farrow y nos vamos más al Star System, al rollo hollywoodiense, fijaos que prácticamente no hay ningún vestido, ningún traje que destaque más que otro. Todo es en esta tonalidad rojiza, marrón, el propio suelo marrón. Es verdad que tenemos verdes, pero como veis este verde también un verde muy pastel, un verde muy apagado, que también le quita como saturación al asunto. Si nos vamos a los exteriores, igual que hemos visto antes, ocurre lo mismo. Y en este caso también con el personaje de Gil, que va con este abrigo también marrón, ¿vale? Que es el personaje, es el actor real del personaje de Tom. Pero todo muy gris. Incluso la casa, fijaos, tanto esto como esto es muy de... Hostia, esto es Gran Depresión, totalmente. Los coches. Pone coches en la calle para que veamos también el tema de la época, pero el puente es verde, las ventanas son verdes, es decir, hay muy poco. Es verdad que aquí quizá el sombrero es lo que nos saca un poquito, e incluso la ropa que lleva por debajo del abrigo, le saca un poquito de la realidad y del color del que estamos acostumbrados, pero sigue ahí. Fijaos, esto es uno de los planos, de los últimos planos de la película, en el que incluso toda la atmósfera, ya no solo lo que vemos, sino la luz que utiliza Woody Allen aquí para crear esta atmósfera, es absolutamente gris, polvorienta, decadente, marrón, este rollo, ¿vale? El único sitio quizá donde esto se va un poquito... Y es un poco marrón también. Que también es marrón, pero es en el burdel. En el burdel que empieza... que es un sitio como... Además, Woody Allen es muy inteligente, lo plantea en esta escena, que es una de las mejores escenas que tiene la película y es muy Totalmente. De Woody Allen. Es muy de Woody Allen esto de hablar con prostitutas que no saben que son prostitutas, que el personaje no sabe mucho que es prostituta. Bueno, el caso es que aquí sí que hay algunos elementos, no la he puesto justo, pero la prostituta que se lo encuentra en la calle sí que tiene su vestido, su traje no es ni marrón ni nada, tiene elementos rojos muy potentes, los labios pintados de rojo. Sí que se sale aquí un poquito de esa cotidianidad en cuanto al color y creo que está también buscado, porque digamos que esto es como un mundo aparte. O sea, tenemos el mundo primario, tenemos el mundo de la magia y luego tenemos el prostíbulo. Luego tenemos el burdel, ¿sabes? Que es como un mundo aparte. Y por eso también tiene una estética un poquito diferente en cuanto a los colores. Pero aún así, todos muy pastelosos o apastelados, si lo queréis llamar así. Así que, nada, eso en cuanto al color, porque realmente tampoco hay ningún otro elemento que destaque, al menos en el mundo primario. Sí, de hecho yo voy a comentar un poco los contrastes que supone, que ya os adelantaba un poquito en la columna de cine, ¿vale? Que hay entre la manera en la que vemos rodar, tanto por espacio como por tipo de técnica o de plano, dentro de la película que se nos plantea, dentro de la propia Rosa Púrpura del Cairo, la metapelícula que vamos a ver dentro de esta, y lo que vamos a ver fuera. Y he querido poner, pues en este caso, 5 ejemplos de ese contraste y puntualizando elementos muy concretos. Por ejemplo, es verdad que esta película todo el rato está hablando de lo naif, ¿vale? Está hablando de lo naif y, de hecho, las películas lo que más vamos a ver dentro de esta en concreto es que se mueve en un ambiente de mucho glamour. Era muy clásico en aquel momento el poner... ¿Por qué Allen considera esto un refugio? Quizás porque precisamente contrasta con esta realidad, no solo por color, como decía Álvaro, una realidad marrón, una realidad apagada, sino porque también en lo que vemos en las películas de repente son banquetes de la leche, unas fiestas con una orquesta completa, una cantante con todo el estilazo y vamos a pegarnos la fiesta. ¿Cuál es el contraste y dónde lleva, aunque sigue en lo naif, el señor Allen? Pues precisamente en lo que acaba de comentarnos nuestro compañero Álvaro, en el burdel. O sea, puede ser más naif lo que sucede en el burdel gracias al personaje que precisamente sale del mundo naif de tal. Y de repente esto es algo que en las películas de esa época no veríamos nunca. No veríamos jamás, obviamente el color tampoco, pero evidentemente toda la estética que supone el burdel y dónde juega lo naif Allen, se atreve a meterlo en un burdel y de repente todas las prostitutas diciendo, ay, yo se lo haría gratis, ay, qué chico más mono. Entra por aquí, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo no sabes dónde estás? ¿Qué es esto? Y, sin embargo, lo naif de la película se plantea en un mundo como muy artificial, muy de cartón piedra, de el esplendor, la riqueza y la gente que tiene un poco, digamos que es un poquito más de mileurista, ¿vale? Gente que tiene cierto poder adquisitivo.
¿Dónde vamos a ver también estos contrastes entre lo que es la peli de La Rosa Púrpura del Cairo que vemos en el cine y lo que trabaja Allen? Pues bueno, quería comentaros también el hecho de las transiciones. Por ejemplo, hay un momento muy claro, ¿vale?, en el que vamos a ver cómo entra Cecilia en la película. Es un último llamamiento de Tom Baxter, de este actor, por intentar que se quede con él. Y vamos a ver cómo las transiciones son absolutamente mágicas. O sea, de repente se coloca un contrapicado y vemos la ciudad en pequeñito abajo y ellos en grande. En primer plano empiezan a pasar estos carteles de los principales clubes nocturnos, un hombre tocando un piano, se abrazan y aparecen copas de champán haciendo efecto circular alrededor de ellos, con lo contrario que supone cuando se tienen que desplazar por el mundo real. El puente verde, que decía Álvaro, pues nada, la cámara se mantiene fija en un punto y ellos van caminando tranquilamente y hasta que casi no salen de plano, la cámara no se mueve de ahí. O sea, no hay nada de fantasía, no hay nada de glamour, no hay nada de efecto, ¿no? Sino que simplemente es lo que es. Y encima lo que vemos constantemente, incluso todos los fondos Woody Allen, nos marca la depresión, esa fábrica que parece que ya lleva 100 años en activo y que está un poco también de capa caída, representa un poco ese mundo externo, ¿no? Un poco más marrón. Y luego, por otra parte, quería hablaros también, antes de salirme de vidrieras, de esto. ¿Qué es esto? Pues esto es precisamente lo que os comentaba del cartonismo piedra, ¿no? Fijaros qué elementos. Tú entras aquí y yo creo que en los 80 ya, obviamente como espectador habitual más, tú ves esto como un decorado, claramente. Esto es una planta que parece una sala de baile casi, de lo grande que es la habitación donde parece que viven estos personajes y donde es invitado el personaje de Tom Baxter, ¿vale? Y tú ves esa ciudad de fondo que yo creo que está pintada con unas bombillitas puestas ahí de fondo marcando la ciudad. Cartón. Sí, es poliespan. Es poliespan con bombillitas de fondo. Y, sin embargo, te vas a la realidad que nos plantea, que esta también es una foto muy parecida a los que os ponía Álvaro antes, ¿vale? Y veis todo. Ves ese tren de mercancías que parece que se está metiendo casi en la ciudad. Bueno, creo que es un tren, espérate, que no sé si es ahora. Sí, es un tren. Está ahí como son varado, son unos vagones parados. Unos vagones parados con esos coches, como decía Álvaro, para marcar también la época y el color. Y obviamente no hay mucho exterior. Es verdad que no hay mucho exterior en la película, pero incluso en las escenas cotidianas de la casa, pues, por ejemplo, la pareja de Mia Farrow y él, caben ellos en la casa de milagros, una casa muy pequeñita, muy ruinosa. Ya os he enseñado, Álvaro, antes la parte de fuera, que parece que se cae a cachos la ventana y la madera que lo forma. Pues imaginaros un poco, ¿no? Y nada, y hasta aquí un poco esta comparación que quería haceros. Sobre una cosa que has dicho, Woody Allen tiene una manera de dirigir que no es, o sea, que es muy diferente quizá a la que estamos a lo mejor acostumbrados ahora. Woody Allen es de dirigir moviendo muy poco, o sea, haciendo muy pocos cortes. No sé si os habéis fijado, hay una de las escenas en la casa cuando ella la primera vez dice que se va a ir, bueno, que se va, pero luego vuelve. Apenas casi hay cortes, está casi rodado en un plano secuencia. Simplemente Woody Allen va moviendo la cámara, los actores se van trasladando por la casa, pero no hay prácticamente cortes. Eso es una de las cosas que me he fijado y es una de las cosas que ahora en el cine más actual no se hace así. Es corto, aquí pongo otro plano, aquí otro plano. En este caso no, coloco la cámara aquí en un punto en el que sé que puedo, moviendo simplemente, no moviendo la cámara físicamente, sino simplemente cambiando el ángulo de la cámara, sé que voy a coger un sitio u otro. Así que eso también es una manera, por lo que decías del puente, que no hay, simplemente coloco la cámara, los personajes se mueven en mi plano y cuando se salen, pues a lo mejor giro un poco del eje, pero no cambio a otro plano, ¿vale? Que también me llamó la atención. Bien, pues, Coro, cuando quieras. Pasamos con lo sonoro. Dale. Todo tuyo. Vamos a pasar con el coro también, que ya es en este caso empiezo yo, que ya viene siendo una costumbre habitual, y además rescataros un elemento que me ha parecido muy curioso, y es que el que se encarga de la banda sonora es Dick Hyman, que seguramente la mayoría de ahora no lo conozcáis, yo tampoco me sonaba de nada, pero era un músico clásico de jazz que trabajaba mucho en el underground neoyorquino, sitio que visitaba y frecuentaba Woody Allen, que creo que lo sigue haciendo. Si es que falleció ya Woody Allen, estoy ya un poco perdido con esto. No, sí, todavía no. Pelis, coño. Sigo vivo, vale. Sí. Me viene la imagen de la estatua en Oviedo, digo, este nombre le han hecho el homenaje ya. Pues nada, por ejemplo, grandes clásicos de jazz como era Wes Montgomery o Benny Goodman a lo mejor suena un poquito más, o Jim Cullum Jr., pues fueron parte de este ensamble con el que participaba Dick Hyman. Y obviamente la película está llena de estas referencias jazzísticas partiendo del tema principal. Pero antes de hablaros del tema principal,
ya la ha mencionado también Álvaro antes y quería traerlo aquí. Quería hablaros un poco de el Heaven. El Heaven, que además marca completamente, aparte de por la transición y por el viaje de Mia, el cierre circular. Abrimos con los títulos de crédito con el Heaven, antes de ver a ella cómo entra en el cine, y vamos a cerrar no solamente con el Heaven, sino con el Heaven directamente en la película, con Fred Astaire y Ginger Rogers, que es uno de los grandes iconos clásicos del baile en el cine de esta época, en las primeras, digamos, los primeros pasitos del cine musical, que era sobre todo danzado, había mucha danza, pero aquí le vemos además cantando y además con esta alusión al Heaven, que decía también Álvaro antes, de este paraíso, ese refugio donde acudes para olvidarte un poco de tu realidad cotidiana. Y de hecho, bueno, pues más glamour, volvemos otra vez a lo clásico. Quizás sea una de las piezas más suaves donde la voz además tiene preponderancia con respecto al resto de instrumentos y te acoge. Igual que el cine te acoge, esta voz de Fred Astaire, fijaros que es suavecita, no es una voz tampoco excesivamente grande ni poderosa, pero hace que te acurruques y digas, sí, aquí me quiero quedar, que aquí estoy muy a gustito. Para todas las transiciones de la peli va a utilizar unas trompetas un poquito más discretas. He cogido esta imagen porque además seguramente aquí podéis apreciar, vamos a ver si os lo puedo, no sé si lo estaréis viendo un poco, bueno, mejor verla en plano general porque es donde la vais a poder ver mejor. Veis que se dibuja ya una maleta por el centro, hace esa transición de fundido y son estas las que aprovecha porque las conversaciones que tienen cierta carga dramática o cierta carga violenta no les pone música de fondo, sin embargo sí inmediatamente antes o inmediatamente después, en el momento de las transiciones, y siempre va a optar por los vientos. ¿Por qué será? ¿Será porque toca el saxo? No lo sé. Seguramente le gusta mucho cómo suenan estos instrumentos. Y son como unas trompetas que no llaman demasiado la atención, pero que aportan este toque simpático y agradable de, oye, le está pasando cosas malas, pero espera, que te voy a contar, ya verás, que aquí hay cosas que realmente no quiere darte una bajona directamente, no quiere irse a un drama terrible que lo sufras con el personaje, sino quiere darle cierta ligereza para que vaya avanzando un poco la historia. El tema central que os contaba antes, que es el que vamos a ver al principio y sobre todo a partir de ahí lo vamos a ver en todas las escenas que tienen que ver con el cine, esta imagen os la ha traído Álvaro también, porque me gusta mucho, joya, además joya, luces, cosas que brillan, todo lo que tenga que ver para empoderar el cine lo utiliza este hombre. Y el tema central es súper jazzístico, pero es que además es casi un charleston. Nos lleva casi a un charleston y todas las que tienen que ver con la fiesta que os ha puesto antes Álvaro, por ejemplo, o todas las escenas que transcurren dentro del cine, cuando la gente empieza a criticar y se aleja de ahí, entra este tema. Y además aparece, lo utiliza como leitmotiv a lo largo de toda la película de forma brutal. ¿Vale? Como os he dicho, Allen no solamente perpetra el jazz con su saxofón, sino que también es muy consumidor. Dime. Clarinete. ¿Es clarinete? Ah, vale. Yo pensaba que era saxofón. Fíjate, alguna vez le he visto tocando clarinete. Muchas gracias por la aclaración. Su inseparable clarinete. Su inseparable clarinete. Gracias. Sí. Y bueno, pues este tema tiene mucha potencia, es muy dinámico, es muy rápido y te hace meterte en el... Te dan ganas de irte a bailar y pedirte un champán en uno de esos clubes que vemos luego en la película. Y luego, por otro lado, el personaje de Tom Baxter, fijaros que os he dicho que para las conversaciones así más dramáticas o que tienen que ver quizás con el actor, ¿vale? No con el personaje de Jeff Daniels o con el marido directamente de Mia Farrow, no. Pero, sin embargo, todas las escenas en las que aparece Jeff Daniels como Tom Baxter tienen su música de fondo. Trae esa magia del cine, trae esas trompetas y esa música que ella quiere oír y quiere oír en su vida como parte del elemento mágico, como parte de esa banda sonora que, por cierto, si os fijáis también en la película está muy presente, me refiero a la que se proyecta, ¿vale? La mayor parte de las escenas tienen su música de fondo. Obviamente la fiesta está todo el rato. Pero incluso en algunas escenas de diálogo, cuando llegan a la pirámide y tal, tiene su música de fondo también. Y él la lleva. Él saca esa magia y hace que la magia se contagie un poquito. Está un poquito más disimulada, pero siempre la vais a escuchar si prestáis atención. Y de hecho la escena, antes de hablar, empieza con la música en un poquito, un primer plano. Y me parece muy interesante. ¿Cuándo se corta? Pues ya os digo. Cuando está este actor en escena solo se corta con los momentos dramáticos. Por ejemplo, la pelea con Monk en la iglesia, cuando llega a decir ¿qué haces tú con este tipo? ¿Vale? O cuando ella le trae a Gil Sheffer, que es el actor que hace de él, ¿vale? Y llegan a la feria y dice ¿tú qué haces aquí? Vuelve a la pantalla, tal. Ahí es cuando se corta de raíz la música.
Pues nada, ¿qué vas a decir? Pues nada, no se puede decir nada. Esto es una tesis de David sobre el coro, estupendo, fantástico y maravilloso. Nada, pasemos a lo siguiente, no tengo nada que añadir. Pues Es vamos que, a la bóveda si venga, quieres vamos a la y así bóveda. le das caña. Dale caña. Vale, Cuéntanos. pues mi bóveda hemos estado planeando un poco encima de una idea durante todo el análisis y para mí es la bóveda, que es la idea de las dos caras de una misma moneda. Para mí es la bóveda que tiene esta película, personalizada sobre todo en el personaje de Jeff Daniels y en sus dos personajes, digámoslo así, en sus dos, eso sí, personajes, Tom y Gil. Ambos, cada uno de ellos, para mí son exponentes y paradigma de su mundo. Como decía David, uno de ellos más idealizado, uno de ellos pretérito, porque no sé si os habéis dado cuenta que tanto la película que se ve, la de la Rosa Púrpura del Cairo, como ese tipo de música, como ese tipo de fiestas, son de los años 20. Como se dicen, de los felices años 20, antes de la Gran Depresión. Por tanto, aquí también Woody Allen hace un cambio en el sentido de te voy a colocar toda la parte del cine, toda la parte de ese mundo fantástico en los años 20 para luego hacer más contraste con los años 30. Por tanto, lo que decía, un personaje mucho más idealizado, un mundo mucho más idealizado, pretérito, honorable e inocente como es Tom, ¿vale? Y por otro lado tenemos el mundo real, ese mundo de la Gran Depresión, donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, cosa que se ve. Un mundo también de aparentar, el mundo más frívolo y, en definitiva, un mundo más falso y engañoso. Y así nos lo muestra Woody Allen y por eso acaba así como acaba la película, que es el mundo de Gil. Así que gracias a estos diálogos maravillosos, salidos de la mano de un maestro en escribir diálogos, que es Woody Allen, se consigue que estas dos caras no solo las veamos por lo que vemos, sino también por lo que escuchamos, es decir, por los propios diálogos. Y me parece, para mí, lo más destacado de esta película. Y de hecho, te voy a coger el hilo de lo que decías para expresar mi bóveda, que es todo este mensaje que nos transmite al final después del viaje que nos ha hecho. Aprovecho para traer otra vez un plano de casi 20 segundos de Mia Farrow para cerrar la película, en donde nos presenta este cine como refugio, un paraíso que es artificial, como bien decía Álvaro, y que nos llena el corazón de sueños, pero que son sueños que chocan de bruces con los intereses que se producen dentro del ser humano en el mundo real, en el mundo primario, cómo nos podemos llegar a ilusionar con algo que realmente es intangible y cómo muchas veces las ilusiones que se nos plantan en la cabeza acaban también despedazadas o destrozadas por el suelo. Pero que incluso cuando todas estas ilusiones se han derrumbado y nos han dado de narices con lo que parecía profundo, pero que, vamos, no te cubría ni el pie, estas ilusiones que llega a hacerse en la cabeza aquí el personaje de Mia, el personaje de Cecilia, vuelve a cogernos de nuevo en su seno otra vez para quizás volver a poder soñar de nuevo. Y de hecho, este es el único frame de toda la parte final que vemos una evolución en cómo se va metiendo en la película y se queda tan agústico en el cine, en el que levemente sonríe, como diciendo, puedo volver a soñar con esto. Y quería rescatarla. Para mí el final es perfecto. Quiero decir, es verdad que podía haber optado por un final más feliz, es decir, un final más de comedia, pero en este caso toda la película se mueve en la tragicomedia, creo que es evidente, y al final opta por un final de tragedia, desde el punto de vista más shakespeariano quizá, sin muertes, pero desde el punto de vista más shakespeariano. Por eso para mí el final es absolutamente perfecto, aunque sea un poco precipitado, porque es un aunque te dé un poco así en la cara, como... Sí, como de repente, ahora no me voy y no te explico nada, ni por qué, ni por nada, ni nada. Venga, tira ya. Aunque es un poquito precipitado, creo que encaja perfectamente con lo que quiere contar y creo que es un final. En este momento de cambio, este plano que tiene Mia Farrow de sus últimos 10-15 segundos es maravilloso y además está Fred Astaire. Es decir, ¿qué vamos a decir? Nada puede ser mejor que acabar con Fred Astaire, ¿vale? O sea que, para mí, un final a la altura de la película. Pues ya que te ha parecido tan perfecto, vámonos al reino de lo imperfecto. Y ya que yo, en este caso, tampoco traigo ninguna gárgola a esta sección, creo que tú puedas comentar. Se nos está poniendo vago, David, ¿eh? Se nos está poniendo vago lo de no traer gárgolas. Bueno. Yo traigo una gárgola. Vale, ¿cuál es mi gárgola? Es que me desgasto en coro y luego ya... Sí.
A ver, quiero explicar, antes de decir la gárgola, quiero explicar una cosa. A ver, esta historia, como yo la entiendo, y si vosotros estáis de acuerdo o no, y si la habéis estado de acuerdo o no, la discutimos, no deja de ser para mí una fábula que pretende darnos varias enseñanzas o varias moralejas, o como queréis llamarlo, y de ahí, para mí, que todos los personajes que rodean a Cecilia, que es el único personaje con complejidad narrativa, el resto son bastante estereotipos. El resto son bastante planitos, es decir, bastante, entre comillas, clichés de lo que se quiere hablar. Es decir, De lo que está representan. eso es, está el personaje de Tom, que no puede ser más ingenuo Cliché. y más naif, como decía David. Es el cliché de lo naif. Y luego, por otro lado, tenemos otro tipo de clichés. Vale. Pero dicho esto, a nivel personal, no sé si porque me ha tocado de una manera más personal, creo que la dinámica que se establece entre estos dos personajes, porque más que este personaje, más que el personaje de Monk, la dinámica que se establece con el personaje de Cecilia, para mí me parece demasiado frívola en cuanto al tratamiento. En cuanto al tratamiento de los malos tratos, me parece un poco frívolo, ¿vale? Porque no es que se trate desde la comedia, sino que se trata desde la frivolidad. Y a mí eso no me gusta. Sobre todo al principio, la primera vez que tú te enteras de que este marido, en esta escena que he puesto al principio, sí que es un marido controlador, vale, estupendo. Pero la primera vez que te enteras de que este marido la maltrata, es ella diciendo, me voy de aquí, sí, pero luego me pegas y se lo deja caer así como, y no pasa nada. Y me parece como todo, a mí me resulta muy frívolo cómo está tratado el tema de los malos tratos. Creo que no hubiese sido necesario, si se iba a tratar así, creo que no hubiese sido necesario, porque hay otras veces que vuelve otra vez a tratar sobre el tema, sí, bueno, pero es que te pego por el whisky, pero todo de una manera, a mí me parece muy frívola. Entonces, a mí es lo único que no me ha gustado de esta película. Es el tratamiento que se... No la dominación, no que el hombre es el que llevaba los pantalones, no que lo que decía el hombre iba a misa, no que el hombre pudiese ser infiel y daba igual y no pasa nada por estar con tus amiguitas, no, sino el tema concreto de los malos tratos y cómo se entra en esa dinámica que lo frivoliza tanto en un sentido, no es que lo frivolice Mia Farrow o lo frivolice él, es que el director lo frivoliza, bajo mi punto de vista. Entonces pierde un poco el poder de denuncia que debería tener esta situación, ¿sabes? Aunque estemos en los 80, me da igual. No sé tú qué opinas. A lo mejor es una cosa muy personal y desde luego que como es tan subjetiva, no, seguro que hay gente que no está de acuerdo, ¿vale? Pero a mí sí que me pareció un pelín frívolo. Yo lo que me parece, aparte de que lo está tratando desde la tragicomedia, es que en el tema de los malos tratos, claro, ya estamos acostumbrados a ver un poco ese rol siempre desde una crudeza que nos han ofrecido las películas desde finales de los 90, muy bestia y muy dura, y de hecho se han hecho películas muy buenas, incluso en España. Me viene ahora, por ejemplo, a la cabeza Te doy mis ojos, sí, o alguna de estas, ¿no? Que es como muy bestia el tratamiento, y sin embargo aquí hay como una especie de acercamiento a la postura de él, de no querer ponerle la cruz me refiero de mortificarle directamente, sino de que intentemos comprender ese punto de vista del hombre de no, yo hago esto porque esta es la realidad que me ha tocado, no, pero no sé por qué te preocupas tanto, si al final lo que importa es que te quiero y yo estoy aquí para demostrarte que te quiero, lo que hago es lo que hacen todos los hombres. ¿Sabes? Me recuerda un poco a algún planteamiento que hace Lorca con alguno de sus personajes masculinos, me viene ahora Juan de Yerma, por ejemplo, que pero, juega un poco con eso también. Ya, pero no me compares, quiero decir, no me compares el tratamiento que tiene Juan. Ya. Quiero decir, que si es verdad, se puede... El mensaje lo entiendo, lo que no entiendo es el cómo lo hace, ¿sabes? Yo entiendo que el mensaje es, esto es lo que era, en esta época esto es así, quiero decir, no estoy denunciando que la peli sea machista, en absoluto, sino que me parece un poco frívolo la manera de tratarlo, el cómo lo trata. ¿Es hija de su época? Pues puede ser. No recuerdo películas de los 80, vosotros sí que si vosotros os recordáis en el chat, ponerlo aquí abajo o lo que sea, no recuerdo en películas de los 80 que sean comedia en la que se trate esto de una manera diferente, no lo sé, pero a mí, quizá visto desde hoy, me chirriaba, me choca un poquito, no la idea en sí, sino el tratamiento de esa idea, pero bueno, que también es una cosa personal, pero que no fastidia la película ni mucho menos, es por sacarle algo un poco menos positivo. Pues si te parece, vamos a cerrar con la clave de bóveda
Y Venga. vamos a ver en este caso cuál va a ser esa sinopsis que nos ofreces, como Pues siempre. venga, empieza tú. Ya que yo ¿Empiezo yo? hemos tenido gárgolas, dale tú, Vale. tu clave de bóveda, venga. Venga, pues empiezo yo. Pues mi clave de bóveda es la siguiente. Es un homenaje al cine tan entusiasta que necesita fracturar ligeramente la realidad para que Allen nos transmita el poder que para él tiene el cine, pero dejando como siempre por encima de esta mágica potencia de los sueños que genera la gran pantalla, por supuesto sobre la condición humana, con un ligero toque patético pero entrañable de la realidad que vive la protagonista. Eso ha sido 4 líneas por lo menos, ¿eh? No engañes. 4, justo. Tal cual. Exacto. Yo creo que tengo 3. Vale, mi clave de bóveda es la siguiente. Esta película consigue hacer fácil lo difícil, que una historia te emocione, te haga reír, reflexionar, amar a su protagonista, amar al cine, creer en la magia y caer en la cuenta de que a veces la ficción es el único rincón para poder bailar mejilla con mejilla, aunque sea en blanco y negro. Muy bien, pues hasta aquí llegaríamos con el vídeo de hoy. Peliculeros, peliculeras, espero que hayáis disfrutado mucho de este análisis. Recordaros también que, por supuesto, si queréis saber más del realismo mágico, ayer mismo os trajimos el ciclo, el subgénero analizado, también además bastante al detalle y con todos los contubernios que nos trajo esta película a la cabeza y que van a seguir llegando. Las siguientes semanas vais a seguir teniendo su ciclo, su definición y luego su película correspondiente, en el caso de que las haya. Pues mira, para la gente que ha llegado aquí, hasta el final de este vídeo, cuéntanos, David, ¿qué viene la semana que viene? Pues la semana que viene va a ser una semana bastante especial, precisamente porque va a ser de estas semanas que no traigan película asociada, pero que no vamos a dejar de hablar de un subgénero. En este caso de dos, que además suelen relacionarlos y hablar como del mismo. Pero ya veréis que según nuestro análisis vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es la fantasía romántica y el romance paranormal. Dos géneros de la fantasía, pero con sus peculiares detalles de diferencia. ¿Queréis saberlo? Pues tenéis que esperar y ver el vídeo el jueves que viene. Pues ahí queda eso. Muchachos, muchachas, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Ya sabéis, like, compartir, todas estas cosas. Debatamos si pensáis que sí, que no, que esto es realismo mágico, que no, lo que os gusta, lo que no os gusta. Y sea como sea, seguid disfrutando del cine tanto o más como Woody Allen haciendo sus películas. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Ya sabéis, si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.